Vicente Lourenço es el titular de CAME, una de las entidades más importantes en el mundo empresario en términos de las pequeñas y medianas empresas, y es uno de los que más ha planteado objeciones respecto a qué hacer el día después tras los desmanes muy tristes, muy lamentables del domingo por la noche tras los festejos por el subcampeonato argentino en la zona del Obelisco. A propósito de la más de una veintena de locales que han sido atacados, que han sido saqueados en algunos casos y que han generado pérdidas, se estiman por encima de los 700.000 pesos. Lourenço, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, gracias. Las pérdidas, en principio, ¿están cuantificadas con cierta precisión ya a esta altura? Digamos, a medida que pasa el tiempo, bueno, se van puliendo un poco más las cifras. Estamos por arriba de los 700.000 pesos en 26 locales afectados. Locales que una gran mayoría de ellos también habían sido afectados, por ejemplo, para los festejos del Día del Hincha de Boca. Esto fue el 12 del 12 del 2012 y el año pasado también a la misma fecha. ¿Esto qué significa? Que se reitera que hay algunos que se siguen ensañando con comerciantes que nada tienen que ver con ningún festejo y que son blanco de estas verdaderas mafias que aprovechando la multitud y el festejo popular los terminan saqueando y destrozando todo lo que tienen a su paso. Es verdad que está implicado el Teatro Broadway, es verdad que ha habido episodios en el Panamericano, pero en general son las pequeñas y medianos locales comerciales los que han sido fuertemente dañados y saqueados, porque qué sé yo, McDonald's cerró por caso sus persianas, ¿verdad? No abrió directamente. Sí, así es, así es. Y además que tienen sistemas de protección mucho más fuertes que estos pequeños negocios bueno, tienen sí cortinas, pero no son lo suficientemente fuertes como para un vandalismo de las características que se dio el otro día. La realidad es que también estamos preocupados y por eso pedimos una indemnización al gobierno de la ciudad o un subsidio, porque una gran mayoría de los negocios afectados tienen seguro, pero no tienen la cobertura para tumulto, vandalismo y manifestación. Así se denomina al ítem dentro del seguro que se llama integral de comercio, que es lo que pagan la mayoría de estos comerciantes. Entonces se encuentran con que, aún pagando el seguro, no tienen la posibilidad de ser cubiertos con estos episodios y tienen que poner capital propio como para poner de vuelta el negocio en funcionamiento. Algunos de ellos lo pueden hacer, otros están destinando ese capital a cubrir los cheques que tienen girados a sus proveedores, por lo tanto van a retrasar la puesta a punto del negocio. Debido a esto es que desde CAME estamos pidiendo este subsidio al gobierno de la ciudad a efectos de, por lo menos, si bien es de escasa significación para el gobierno, pero sí es muy importante para cada uno de los comercios saqueados. ¿Solo al gobierno de la ciudad o también al gobierno nacional? Al gobierno nacional lo que se le está pidiendo es una prórroga o una exención de los impuestos nacionales, atento que claramente no van a poder cumplir con ellos, por lo menos en los próximos 90 días. Cuando uno dice impuestos nacionales, ¿incluye el impuesto al valor agregado, por ejemplo? Exacto, la mayoría de ellos paga impuesto a las ganancias y impuesto al valor agregado, exactamente. Las dos cosas, digamos. O sea, el resarcimiento al gobierno porteño sin devolución y la prórroga impositiva, al menos por 90 o 120 días, al gobierno nacional. Así es, al gobierno de la ciudad también se le está pidiendo la exención por 6 meses del impuesto a los ingresos brutos, atento a los destrozos y a la situación que quedaron cada uno de los negocios afectados. O sea que como en los autos, por ejemplo, frente a un granizo, muchos tienen seguro contra todo riesgo, pero no contemplado el granizo y en ese contexto tenían que pagar todo lo que tenía que ver con los arreglos de los autos. Muchos comerciantes están en la misma, tienen un buen seguro, pero no está contemplado el seguro por desmanes o lo que usted marcaba, que es un ítem específico dentro de la cobertura de seguro que encarece el costo de ese seguro y que efectivamente no era pagado por muchos. Así es, ese es el mejor ejemplo. El del granizo se equipara a este tipo de cobertura que habitualmente no se da porque no es frecuente, pero estamos viviendo en una Argentina que cada vez el saqueo y el vandalismo está siendo más frecuente, lamentablemente, por lo tanto, muchas compañías de seguro entiendo que van a tener que poner cartas en el asunto y poder ofrecer esta cobertura. ¿Tiene idea de cuántos de los comercios que tienen seguro tienen un seguro contra precisamente saqueos o vandalismo? ¿Algún tipo de estimación porcentual, si es el 1%, el 0,1%, el 10%? Le diría que de los 26 comercios, 2
son los que tuvieron esta cobertura porque ya habían sido saqueados en los hechos de Boca. Por lo tanto, realmente es muy poco el porcentaje de comercios que están cubiertos por este tipo de seguro. Y en el resto de las empresas, es decir, a nivel país, si uno tuviera que hacer una estimación del total de locales comerciales que tienen seguros, ¿cuántos contratan un seguro de este tenor en las grandes ciudades, por lo pronto? No, menos del 5%. No, la realidad es que uno puede saber que le van a robar, puede ser que se puede incendiar, pero nunca que en hechos de vandalismo le rompan todo el negocio. La verdad que no está dentro de las probabilidades. Y bueno, estamos viendo en Argentina que no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, sino también en Córdoba y en otros lugares del país han sucedido eso. Así que lamentablemente vamos a tener que pagar una prima mucho mayor. Les puedo asegurar que esta cobertura no es barata. Vamos a tener que aumentar los costos en el pago del seguro, atento a que las fuerzas de seguridad no nos ofrecen el más mínimo seguro como para protegernos de todo esto. ¿Usted también se sintió impactado por las imágenes y la tardía o el tardío arribo de las fuerzas de seguridad, como la enorme mayoría de los espectadores y televidentes de ese triste espectáculo? Así es. Y además una de las cosas que los comerciantes de la zona más, hablaban era que la falta de prevención, ¿no? Es decir, sabiendo que a las 2 de la tarde ya se veía gente alcoholizada, ¿cómo puede ser que no se actuó preventivamente, individualizando a esta gente, que en los 100.000 personas que pasaban desapercibidos, detectarlos y decirles, bueno, señores, la realidad es que no pueden estar acá, o sacarlos o distribuirlos? Yo creo que ellos trabajan en patota y la realidad es que no, digamos, si uno lo hubiera neutralizado en forma individual, creo que no hubiéramos tenido el resultado que tuvimos. Lorenzo, cambiándolo de tema, en términos de ventas del comercio minoristas, el último indicador es una caída del 8,3 en el mes de junio en las ventas promedio. Así es, y el acumulado de los primeros 6 meses del 2014 respecto a los 6 meses del 2013 nos está dando 7 puntos de caída. O sea que, digamos, el comercio está vendiendo, menos 1 de cada 15 artículos que vendía hasta hace prácticamente un año. De cada 15 está vendiendo 14. Exacto, es decir, en términos de volumen, a eso voy, más que precio, porque en precio deben tener más facturación, pero con la inflación deben ser menos. La realidad es que hay menos cantidad de volumen vendido y una calidad de volumen de menor precio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en alimentos y bebidas, la gente claramente consumió menos, es decir, consumió parte de lo que tenía en la alacena, pero además consumió segundas y terceras marcas. Además de los precios cuidados, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que tenemos la variable de que la gente consume menos unidades, pero además consume más barato. Y sin lugar a duda, el producto más barato es el que menos rentabilidad tiene. Dos o tres preguntas finales, Lorenzo, agradeciéndole la enorme amabilidad, sé que está atareado allí. Pero la primera es, ¿dónde están las caídas más altas en términos de consumo? ¿En el rubro esparcimiento, en el rubro juguetería, en aquello que es más prescindible por parte del consumo típico de una familia? ¿O está efectivamente en aquellos lugares en donde las familias tienen poco que recortar y sin embargo tienen que ajustar, como alimentos y bebidas? Uno de los rubros más afectados hoy en este semestre fue el rubro de electrodomésticos, fundamentalmente por la cantidad de cuotas que se eliminaron en venta con tarjeta de crédito. Recordemos que hasta mayo estaban solamente a 6 y los fines de semana a 12 cuotas. Esto, acostumbrado una gente que estaba, digamos, accediendo a artículos de valor unitario alto, hizo que directamente no se vendiese. Inclusive en el mes del Mundial, si no fuera por el Mundial, la caída de la venta hubiera sido mayor. Se vendió sí LED y Smart TV, pero no en la proporción de lo que se había estimado. Y mucho, si uno lo compara con el Mundial anterior, que existían las 50 cuotas, bueno, la cantidad de unidades de menos vendidas fue impresionante.
Ujú. Y la última pregunta es, la rentabilidad del comercio, digamos, estaba chiquita, estaba finita, había que mirar con lupa los números, etcétera. Hoy se podría decir que hay sectores que perdieron rentabilidad y que están trabajando con el colchón financiero que pudieron haber hecho en las épocas buenas, o todavía no se llegó a ese límite, digamos. Sí, fundamentalmente el problema está que la escasez de venta hace que uno sacrifique rentabilidad como para por lo menos tener liquidez para poder afrontar los distintos compromisos, alquileres, sueldos, cargas sociales, pago de impuestos en general. Eh, el problema de todo esto es que la realidad es que al no tener rentabilidad uno no tiene evolución, no tiene crecimiento. Entonces, como se dice en la jerga, uno hace la plancha para cuando vienen los momentos buenos. Pero realmente estamos teniendo un 2014 realmente muy, muy duro y es así que ya se están viendo locales vacíos, no solamente en la ciudad, sino en las principales ciudades del interior. Muchas veces se cobraba llave en grandes ciudades, en las galerías comerciales, en las avenidas principales, Santa Fe, sin ir más lejos aquí en la ciudad de Buenos Aires, Alvear, se pagaba un adicional además del alquiler. Eso en algún momento había cesado, porque justamente cierto ajuste, pero ahora además se ven locales vacíos. Eso impacta además al momento de renegociar contrato, es decir, los comerciantes pueden imponer ciertamente alguna condición después de años en los cuales los propietarios eran los que condicionaban a los comerciantes, ¿o no? La realidad es que los contratos que están venciendo ahora fueron los firmados en el 2011. El 2011 era una Argentina diferente, había explosión de consumo, igual que hubo en el 2007. Por lo tanto, el propietario quiere otras condiciones, cree que tiene oro en polvo como local, y la realidad es que el comerciante le demuestra que la situación se modificó radicalmente y que a estos nuevos valores que pretende para la renovación de contrato no puede acceder. Hay propietarios que dicen, bueno, negociemos y bajo mis pretensiones, y hay otros propietarios que dicen, bueno, déjame el local, que veo si le consigo la novia, como se dice en la jerga, pero la realidad es que conseguir un nuevo candidato tampoco es fácil porque los valores que se están pidiendo realmente hasta llegan a ser ridículos. Por ejemplo. Y por ejemplo, en las principales arterias se sigue pidiendo una llave en dólares. La realidad es que hoy el mercado no está para pedir alquileres por adelantado y menos en divisa. Y hay locales que, por ejemplo, en la avenida Santa Fe están pidiendo valores llaves de 20.000, 30.000 dólares. En la peatonal Florida están pidiendo 50, 60, 70.000 dólares de llave, para después tener 70.000 o 80.000 pesos de alquiler mensual. Eso realmente uno tiene que vender muchísimo para poder cubrir una inversión de esas características solamente en el local. Después hay que pensar en pagar sueldos, aguinaldos, cargas sociales, impuestos al proveedor. Por lo tanto, no hay muchos rubros que esa variable sea buena, ¿no? Es decir, de correctamente. Eso es lo que justifica muchas veces entonces el gin a 1.000 pesos versus los 50 pesos de la salada, digamos. Sí, totalmente, más porque el de la salada no paga un solo impuesto, no paga un solo gasto que no sea materia prima y mano de obra esclavizada. Entonces, contra esos precios no hay forma de competir. Es decir, ¿por qué? Porque yo dentro de mi estructura de costos tengo toda la carga impositiva, previsional, pago de tasas municipales, pago del alquiler, y la realidad es que no hay forma de competir contra algo que es solamente materia prima y mano de obra, y vuelvo a repetir, esclavizadas, porque aprovechando familias inmigrantes les pagan 2,50 pesos la hora, y la realidad es que eso hace que puedan tener rentabilidades mucho mayores a las que tiene un local legalmente instalado, y es por eso que el tema de la venta ilegal en términos generales en Argentina está creciendo en forma geométrica. Laurencio, le mando un saludo. Termina usted bien el día, es muy gentil, muy, muy amable. Gracias a ustedes. Vicente Lorenzo, el vocero de CAME, una de las entidades más representativas de las pequeñas y medianas empresas, a propósito de todo lo ocurrido en los desmanes del pasado día domingo, pero en términos generales de la vida del comercio por estas horas.